¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Luis Hernán Castañeda Y yo soy Iván Tais. y este es el tercer episodio de Otras Tardes. Otras tardes. Muy agradecidos por la cantidad de mensajes, de comentarios, de visitas, tanto el segundo programa como el primero. La verdad que ha sido una sorpresa, no sé si para ti. Para mí también, Iván, es lindo tener esta especie de foro, ¿no? De conversación. Estamos siempre pensando, a ver, bueno, ¿cómo podemos continuar el diálogo? ¿Qué nos van a decir? ¿Qué podemos responder? ¿A dónde va la conversación? Es impredecible lo que la gente va a decir, pero siempre es súper lindo encontrar la respuesta, ¿no? Y quería comentar que además de nuestro canal Otras tardes, yo tengo un blog famoso que está ahora en Substack, se llama Moleskine Literario, y tú tienes un canal donde aparece este programa, pero que es tu canal, que se llama Un escritor rural. Y has hecho algo que a mí me interesó muchísimo, me ha llamado la atención, que es un texto sobre Casa de Islandia y el detrás de cámara, ¿no? Sí. Todo lo que te llevó a Casa de Islandia, ¿no? Sí, hice un video hace poquito, Iván, sobre el detrás de cámara, el making of, la historia secreta del libro. Pero más que eso, que bueno, es un libro más, creo que lo interesante es lo que está alrededor del libro. Toda la gente que colaboró, que participó, que estuvo presente, que fue importante para mí, y cómo se formó un movimiento literario a inicios de los años 2000, 2004, 2005, con varias figuras importantes que después han publicado libros y que han seguido siendo escritores, ¿no? Es interesante Sí, porque hay historias, hay anécdotas, hay cosas graciosas que uno puede contar exactamente. y que no se conocen a veces. Y hay una cosa que a mí me impresionó mucho y es que has dicho que me pareció entender que lo has reescrito pero poniendo a un tercer narrador, o sea, un segundo narrador, un otro narrador. Sí, 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 sí. Lo que Entonces es pasa es, una locura. quizá lo sea, quizá, pero hay que arriesgarse, Iván, sobre todo con Casa de Islandia. Casa de Islandia es un libro, es mi primera novela, debut, ¿no? Que se nació transformándose, nació convirtiéndose del libro de cuentos, que era al principio, a novela. Es un texto proteico, un texto cambiante. Entonces yo dije, bueno, hay que seguir con la tradición. Para no variar, hay que seguir variando. Entonces le agregué una capa narrativa más, una voz narrativa más, que tal vez la convierta Bueno, en otra cosa, no sé. ojalá que alguien lo publique. Me muero de curiosidad de leer y de saber si lograste ese libro que a mí tanto me gustó y tanto me impactó cuando era joven y ahora digo, este es un monstruo, lo has afeado. A lo mejor la cagué, pero bueno, hay que Bueno, mandarse, hay que hay mandarse. que Y mandarse. sí, por ahí he escuchado yo que quizá, vamos a ver, pronto habrá noticias, ojalá. A mí, a mí ni que me digan ni siquiera que vuelva a leer un libro mío. No, ya, se cerró, se acabó, se murió para mí. Oye, ese es un tema interesante para quizá otra edición, ¿no? Otro programa, la idea de corregir versus no corregir. Hay autores que Sí, corrigen un montón, sí. autores que dicen no, confían mucho en las primeras versiones, ¿no? No No, sé. eso está buenísimo, ¿no? ¿Sádico o no sádico? Volver a leerse. ¿Sádico o Claro. no sádico? Bueno, el tema de hoy día es lo que en YouTube se llama un video reacción, ¿no? Es Mm, decir, vamos a comentar un video que está circulando, quizá no en los medios peruanos, quizás sí mucho en los medios españoles, no sé si en otros medios, pero en YouTube, ¿no? Empezó el canal Bienvenido Bob, de alguien que somos muy fanáticos tú y yo, que es David Pérez Vega. lo máximo, Continuó, David. Saludos, David. no, sí, dar saludos. Yo lo sigo desde sus blogs, ¿no? Mm, Y cuando tenía el Moleskine podcast diario, alguna vez lo mencioné. Bueno, y lo claro. siguió Marta, ahora Semillas de Papel, luego alguien más. Entonces, quería que tú me digas el estado de la cuestión. ¿Qué ha ocurrido? Porque tú has seguido la pelea, o no la pelea, la discusión, la conversación, ¿no? Sí, Cuéntanos. Sí, vamos a hacerlos, ponernos en autos, digamos, para ver qué está pasando, ¿no? Como dices tú, es un rinconcito del mundo de YouTube, del ecosistema de YouTube literario, sobre todo con youtubers españoles, con canales propios, con bastante acogida, que están discutiendo un tema importante, creo yo, que tiene que ver con quién tiene derecho a hablar de libros en YouTube, ¿no? Esa es sí, la exacto. idea. El fraseo exacto es necesario estudiar literatura o filología o como quieras llamar, una carrera académica para poder después comunicar sobre libros. De narrativa principalmente estamos hablando, por supuesto, en este medio, en YouTube, ¿no? Y hago un poquito, digamos, entro un poco más a fondo Exacto. en lo que has mencionado, ¿no? Una Todo, historia del estado de la cuestión, ¿no? eso, todo empezó más o menos hace un mes, me parece, más o menos, ¿no? Con David Pérez Vega, Bienvenido Bob, que hizo un video al respecto, ¿no?
un video al respecto, y él opinaba pues que desde su punto de vista, él es un escritor que tuvo una formación académica en otro campo, creo que economía, me parece, y es profe de economía en un instituto o algo Es de así, economía, sí. pero que siempre quiso estudiar y no pudo estudiar filología en España. Él siente que él puede hablar de libros entre amigos en YouTube de una forma libre, informal y bastante distendida, ¿no? Pero luego Exacto. hubo una respuesta. Una acotación. Sí. Después supe que la razón por la que él hizo este video es porque parece que alguien que no es de literatura hizo un club de libro o hizo un Ah, taller de libros y la gente empezó a sacarle la mugre, digamos, porque decían que cómo se atreve si no tiene título a enseñar literatura o a hacer un club de libros, ¿no? Y él decía, bueno, ella no está mintiendo, era mujer parece. Ella dice que estudió otra cosa y que es una lectora empedernida y quiere ir a su club y entonces no tendrían por qué funarla, sí, ¿no? claro, Ese claro. es el origen, la semilla de la discusión. Pero bueno, continúa con lo que pasó No, después. no sabía eso, es interesante eso, porque al final eso demuestra que lo que importa es que alguien quiere escucharte. O Eso es lo que sea, dice David, sí, no importa tanto que tú que tengas el derecho, la legitimidad para pronunciarte, sino que alguien te responda, que alguien te dé bola y que se forme un diálogo. Eso es lo interesante, ¿no? Más allá de los exactamente. títulos universitarios. El tema es importante porque, como tú sabes, creo que en octubre salió una noticia de que en China se va a forzar a los influencers, TikTokers, a tener un título académico para poder hablar de temas No críticos, sabía. delicados, como salud, defensa, educación, Wow. temas que son críticos, ¿no? No todos los temas, creo Oh, que la literatura no entra sí, ahí, quizá, sí. ¿no? Bueno, quizá otras tardes esté terminando si China gobierna el mundo. Nos van Señores, a, me voy despidiendo. Tú nos van sigue, a cerrar el tú canal, sigue. Iván, por falta de... A ti sí, a mí me cierran. Bueno, cuéntame, entonces Claro. le contestaron a David. Claro, entonces Marta, creo que es Marta López, su nombre, si no me equivoco, de No Solo Clásicos, le contestó a David diciendo, poco después, días después, ¿no? Diciendo, bueno, vamos a matizar, vamos a hacer unas matizaciones porque eso no es tan blanco o negro, ¿no? Ujú. Ella estaba más o menos cuánime, ¿no? Desde un punto de vista bastante... Son amigos. son amigos, hay que decirlo. No es una bronca de callejón esto, No, es una son discusión de amigos, YouTube, ¿no? sí, Es bastante, digamos, cortés el intercambio, ¿no? Ella exacto. empieza a matizar, empieza a decir los pros y los contras, ¿no? Pero en un momento pasa algo interesantísimo, que es que ella cambia de tono, ¿no? No, Mm, no sé qué ocurrió ahí, debería que preguntarle a ella qué es lo que ocurrió. Cambia de tono y parece que se enoja y empieza a decir, porque no es posible despreciar las humanidades, no es posible que estemos menospreciando la formación académica, basta ya de decir que los filólogos no valemos nada, como que cambió la discusión hacia otro lado y qué interesante. David no había dicho eso, por supuesto. Para nada. Surgió ese sentimiento, ¿no? Que tiene que ver con el desprecio hacia las humanidades y hacia las carreras de literatura y todo lo Exacto. demás, Y ¿no? ella es profesora, es filóloga, me parece, ¿no? Exacto, a diferencia de David, ella tiene una formación filológica y es profesora de instituto, tengo entendido, que creo que en Asturias, en algún lugar de España. Creo que Asturias. Que me corrija si me Eh, equivoco. sí. Bueno, entonces se encendió la polémica y en el medio le cayó la ira y Tanto respondió a así, David. tanto así que hubo una respuesta de David que dijo, Y hizo un tercer video le sobre el puso tema. riff, ¿no? Algo así como batalla, Pues, exacto, batalla hay un, ¿no? ¿Cómo se llaman los que hacen hip hop, ¿no? Entonces como tú me dices, yo te traperos o contesto, pelea, sí. pelea de Él le puso, gallos. él la tomó en broma, ¿no? Pero Exacto. lo tomó en broma, yo creo que se picó. Ah, No no sé, sé, no ¿ah? sé si me dices, pero yo sentí que estaba un poquito molesto. Quizá yo sentí que él lo tomó todo como, digamos, si estaba molesto, se controló en todo caso, y después dijo algo importantísimo para mí, que es que él no desprecia, aseguró, ¿no? Aclaró que él no desprecia los estudios literarios ni filológicos, y él aclaró que si él hubiera podido, habría estudiado eso, que es una gran frustración para él, ¿no? Sí. No haber podido, y él valora muchísimo el trabajo de la gente formada con una carrera reglada, como dice él, en este campo. Además, déjame agregar que poco después, o más o menos en torno a este tiempo, salió otro video de conversación larga en formato extendido, donde eh, David es entrevistado por Antón García Fernández, que es Mm, otro youtuber, amigo otro mío, youtuber. profesor en la Universidad de Tennessee Ah, en Estados Unidos. vamos Ujú. a poner los links de las conversaciones acá.
¿no? Sí, en Para la poder ir. Sí, descripción pondremos todo, ¿no? Para que ya. vayan viendo. Yo quiero ver, ese no lo he visto. Ahí él cuenta un montón de cosas personales, es muy lindo porque empiezan con, bueno, ¿cuándo comenzó tu afición por la lectura y todo esto, ¿no? Eh, qué, digamos, está la idea del buen lector también. ¿Qué es un buen lector para David, ¿no? ¿Cómo leer Ya. bien? Hablan de esos temas que nos van a interesar a nosotros. Y también él dice una cosa muy interesante, más que interesante, es un dato clave, que es que su esposa, tengo entendido, Es filóloga. es filóloga, así que él tiene un contacto y amigas y amigos de él son, o sea, él está en un entorno cercano y no es que no tenga ninguna idea ni que no valore estos temas, sino que los ve un poco de lejos, ¿no? Eso pasó. Ya, quiero añadir que cuando contesta David, me da mucha risa, porque David es una persona muy simpática, me encanta cómo divaga. Es un canal de recomendaciones de libros, ¿no? De Ujú, comentarios, reseñas de libros. Muchas de ellas, además, han sido escritas antes o para el programa. mm. Y hay un momento que divaga y me encanta porque se pone a pensar cómo sería él si estudiase literatura jubilado. ¿Verdad? Y se Sí, imaginaba en la cafetería con los chicos que lo miran, quién es este viejo? Me pareció encantador, la mejor parte de toda esta discusión. es encantador porque él es muy genuino y yo creo que él Eh, expresa un amor por los libros, ¿no? Que es sí. lo más importante para mí. Eh, Ahora, nosotros habíamos planeado como primer programa esto y dijimos, no hay que hacerlo. No hay que hacerlo, muy polémico, ¿no? Y mira lo que nos sí, pasó, debimos empezar por aquí, pero bueno, era hora de hacerlo, ¿no? Me sí. parece interesante. Porque además, cuando ya parecía todo terminado, apareció Semillas de Papel. Semillas de Papel, un canal que yo la verdad no conocía, lo conocí a raíz de esta discusión, porque Yo sale, sí lo conocía. sí lo conocía, sale este Sí. escritor español también, Rubén López González, que es autor de libros y que tiene su canal también de libros, ¿no? De recomendaciones, Exitosísimo. y él mete la Exitosísimo. cuchara, muy exitoso, muy grande, canal muy grande, y él mete la cuchara y hace un resumen de toda la cuestión, un muy buen resumen, muy organizado, ¿no? Y además da su punto de vista, ¿no? Da su punto de vista. Sí. Y, y, y nada, o sea, para él, lo que él hace es contextualizar un poco y decir, bueno, él se pregunta, al final, cuando da su propia perspectiva, dice, sí, hablar de libros, ¿dónde y para quién? ¿No? Dice, Exactamente. estamos hablando de YouTube, ¿no? Y él hace una especie de, ¿no? Dice, mis reseñas o mis videoreseñas no es que sean la mar de profundas. Esto no es una Ah, disertación doctoral sobre un tema. Si tuviera que hablar sobre Dostoyevsky, a lo mejor media hora no me da. Tendría que hacer un montón de estudios que yo no voy a hacer. Y él trae a colación acá a otra figura de YouTube interesante, polémica, un poco divisiva, que es este profesor Jesús G. Maestro, que tiene... ¿quién no ha visto a Jesús G. Maestro? Yo lo he visto incluso como meme, lo he visto, Claro, ¿no? claro. Es el típico profesor malo, ¿no? O sea, malo Sí, quiero decir serio, muy rígido, en fin. Yo tengo mis opiniones encontradas sobre Jesús Maestro, pero es cierto que él tiene una serie, por ejemplo, de videos sobre 100 años de soledad, creo con 20 horas de discusión sí. muy Creo profunda, que está ahora ¿no? por la fiesta del chivo, me parece, ¿no? Lo he perdido un poco, pero es Sí. interesante. Como te digo, memeable, ¿no? Es que él tiene una opinión que es interesante de discutir. Él dice, por ejemplo, que la última obra literaria escrita en español, y por ende en cualquier lengua, ya que él es muy amante de la cultura hispana, la última obra real literaria escrita en español se publicó en 1967 y fue Cien años de soledad. Dios mío, somos fantasmas, Luis Hernán. No, No existimos. después no existimos, es puro marketing después, ¿no? Exacto. No, no, Bolaño, tremendo. Bolaño es un trapero también. Dios, nos dio, nos dio. Eso es. Ujú. Bueno, Bueno, eso es ahí está la discusión hasta donde sé, ¿no? sí, yo hago mi resumen breve. Mira, me parece que David, a partir de esta anécdota que conté de la chica que hizo cursos y la gente se le fue encima diciéndole no, no tienes derecho, me parece que David dijo que sí tiene derecho, si tienes seguidores, si la gente quiere escucharte, no tienes por qué estudiar, ¿no? Literatura o filología, como llaman ellos, y simplemente sigue para adelante, cada uno hace lo que tiene ganas de hacer y comenta desde su perspectiva, muy sabia, muy entusiasta, muy romántica, lo que sea. Mm. Ahí terminaría todo, pero como Mercurio estaba retrógrado, el momento
astrológico. Nadie No se podía, no entiende. podía faltar, Iván, no podía No, faltar no. este momento, Es claro. que Mercurio ya va directo. Cuando salga este programa estará directo. Entonces, cuando estaba retrógrado, nadie entendió nada, nadie escucha al otro, ¿no? Entonces, aparece Marta y como tú dices, primero como muy amable, etcétera, pero luego dice, ya estoy harta de que hablen mal de la filología, de que siempre se le ataca o se menosprecia, ¿no? Y dice además algo bien interesante, porque David dijo como ejemplo, y eso es algo para aprender, o sea, ejemplificar siempre trae problemas. Hacer una teoría a partir de un ejemplo trae problemas. Y él ejemplifica con Borges. Borges no Claro. estudió y es un gran lector, ¿no? Y Marta dice, Borges sí estudió, quizás no estudió académicamente, pero sí estudió, ¿no? Entonces ahí me acuerdo, esa es una polémica entre ellos dos. Luego, cuando David contesta, respondiendo a ella y a algunos seguidores que le opinaron cosas, él dice cosas bien interesantes como hasta qué punto hay que estudiar, ¿no? Hasta qué punto tiene, o sea, si me voy por ese lado del estudiar, del derecho, dice, bueno, para leer a una novela japonesa, ¿qué tengo que estudiar? Historia de Japón, para tener Claro. derecho a opinar, ¿no? Cultura de Japón, leer 50 novelas japonesas, ¿no? O sea, es casi imposible hablar de lo que sea, digamos, ¿no? Pero Mm. dice algo interesante ahí, como confiesa, digamos, y es que él odia la palabra estudiar. Y que Sí, por eso decía que cuando él dijo estudiar, no se refería a estudiar autodidacta, sino a estudiar en la academia, que eso es algo que él lo detesta porque le trae mal, y dice, eh, no voy a repetir la canción de Residente que él canta, pero dice yo leo para divertirme, ¿no? Yo leo claro. para divertirme, como en Bizarrap y Residente. Yo esto lo hago para divertirme. Entonces, esa es un poco la oposición, ¿no? No es que menosprecie los estudios de humanidades, pero para él escribir no es un estudio, no es una investigación, nada. Y si de repente otro se divierte con eso, yo me divierto con la forma en que lo hago, ¿no? Claro. Y ya cuando, no he escuchado su diálogo, pero ya cuando entra el Semillas de Papel, que es un youtuber que yo sigo mucho y que me encanta cómo resume libros, ¿no? Y tiene esa voz, me hace acordar a un escritor español que fue muy amigo mío, ya murió, Félix Romeo. Tiene esa Mm. voz, esa forma, ¿no? Así de observar y mirar y ser muy serio y convencerte, ¿no? Entonces él habla muy bien, ya quisiera yo hablar así en cámaras, y dice algo interesante. Desde luego que los tres están de acuerdo que no es necesario tener un título para hablar de literatura, ¿no? En eso están de acuerdo los tres. Sí. Pero cada uno añade su base a su terreno, ¿no? El de la filología, el de la diversión y el placer, y el autor de Semillas de Papel lo que hace es decir que una cosa es saber de libros, escribir sobre libros, pero que lo que para él es más importante es saber comunicar. Y Mm. ahí se está encuadrando en el mundo de YouTube, probablemente, y también en las reseñas, ¿no? Entonces dice que lo que es importante es quién sabe comunicar, no quién sabe más de tal libro, quién ha estudiado 40 horas o 50 o quién da una cátedra, sino quién enseña a leer un libro, quién comunica lo que ese libro significa y contacta con ese libro. Me parece que esa sería la conclusión, ¿no? de la polémica o de la discusión, ¿no? Hablar de Exacto. libros cualquiera, pero comunicar, ¿quién? ¿No? Se me apagó la luz, no importa. Seguimos. Seguimos, seguimos. Exactamente. O sea, él en un momento habla del esquema comunicativo, ¿no? Y dice, acá está el emisor, está el receptor y el canal. No nos olvidemos del canal, como decía yo, el canal es YouTube. No estamos hablando de la televisión, no es un programa de Ujú. televisión financiado por el Estado, ¿no? Van oficio. No es tampoco un paper académico que van a leer cuatro gatos. No es una clase, es YouTube. YouTube es un medio con sus propias reglas. Y también está, pues, el receptor. No olvidemos que para que haya comunicación, alguien tiene que querer participar de ese programa. Y bueno, este hombre es muy consciente, al parecer, ¿no? Rubén López González de esto, y no sorprende que tenga pues tantos seguidores, porque siempre él está muy consciente de que está, digamos, hablándole a alguien, está hablando para alguien, en un contexto concreto, ¿no? Sí, Exactamente. Él desvió la conversación hacia una cosa es hacer un paper, otra cosa es hablar de libros con tus amigos, digamos, y otra cosa es hablar de libros en redes
o hablar de libros Claro. para un club de lectura. Dice, ahí Claro. el que vale no es el que más sabe, sino el que mejor comunica lo que quiere decir, ¿no? Tú pusiste un post en Facebook, recibiste unos mensajes. Voy a leer los mensajes y me dices más o menos qué opinaste de ellos, ¿no? Ya, dale. Gustavo Verón, voy a resumirlos porque son largos, ¿no? Dice que no ha visto lo que dicen David y Marta, pero dice, estoy seguro de que ambos se mantendrán lúcidamente lejos de los dos estereotipos clásicos. Los de los arrogantes que piensan que solo doctorándose en literatura se puede hablar inteligentemente sobre ella, y los de los arrogantes que piensan que uno estudia 12 años de literatura metódicamente y no aprende nada que marque la diferencia, ¿no? Ese fue Claro. Gustavo, ¿no? Sí. Luego Fernando Pomareda dice que diferencia entre la lectura de alguien que no tiene formación académica y se mueven en el mundo de las listas, de lo mejor, de lo peor, de lo que le gusta o no, ¿no? Y los que tienen formación académica que se enfocan en la representación, ¿no? En temas de procesos, creaciones de discursos, ¿no? En otros temas, digamos, ¿no? Entonces hay como dos temas y claro, para uno se necesita pasión, gusto y para otro simplemente mundo académico porque si no, no puedes hablar de representación o de catábasis. No sé, una vez escuché un youtuber hablando de catábasis y dije, Dios mío, este me está alejando del mundo literario. Ahí te interrumpo para decir una cosa, te interrumpo para comentar eso de Pomareda, de mi compañero Fernando Pomareda de la Católica, Sí, poeta, académico también. Él habla en primer lugar de representación, o no en primer lugar, pero menciona en un lugar prominente de su post, de su comment, menciona el tema de la representación. A mí qué curioso, dije yo, a mí me hizo pensar aquí que en realidad cuando hablamos de estudiar literatura, estamos hablando de 1000 cosas diferentes. Él parece provenir o parece resaltar una matriz de estudios culturales, las representaciones, qué tipos de sujetos, qué tipos de actores sociales aparecen en la literatura, ¿no? Y qué discursos lo sustentan. Ese es un enfoque, ¿no? Hay otros exactamente. enfoques que tienen que ver con el texto en sí, más estructuralistas, ¿no? Exactamente. Otros narratológicos, en fin, ¿qué es saber académicamente literatura? Hay 1000 formas. Muy distinto es lo que se enseña en España, tal como lo entiendo yo, que no estudié en España, de lo que se enseña en Estados Unidos, y es muy diferente lo que se enseña en la Universidad de Brown que lo que se enseña en la Universidad de Harvard y en las otras. Hay muchas tendencias distintas, ¿no? Exacto. Algo de Mm. eso decía David cuando hablaba de que se ponía a ver los sílabos, ¿no? Y dice, bueno, acá enseñan tal cosa, literatura comparada, ¿no? Bueno, Humberto Jara, Mm. periodista famoso, mete su rocoto y dice que lo que es importante, además de que sea sensible, memorioso, inteligente, etcétera, o que tenga título universitario que no otorga cualidades, dice que sea intelectualmente honesto para no caer en los elogios interesados o de cofradía que desvirtúan cualquier crítica, ¿no? Chan, Comento, rocoto, comento. rocoto. Rocoto, comento algo interesante de eso. Yo creo que esa es una mentalidad muy, muy peruana, porque claro, en el Perú siempre estamos pensando en eso de las mafias, las argollas, las capillas, ¿no? Como si todo fuera un intercambio de favores que puede ser que a cierto nivel lo sea, pero lo interesante de YouTube, lo bonito de YouTube es que eso ya no está. En YouTube es diferente, en YouTube hay gente de muchos países, gente que no conoces, gente con la cual que no participa de tu mundito y que no está ni a favor ni en contra de ti. Eso es lo genial de YouTube, ¿no? Exactamente. Luis Nieto Gregori, un gran escritor, un saludo si nos escucha, no sé si nos escuchará Luis, Admirado. gran escritor, lo admiramos muchísimo, de Cusco. Él dice que abordas, porque tu post era un poco arroz con mango, la verdad, ¿no? Gracias, Chile gracias. de negri, no sé. Te Pésimo fuiste por post. todos lados, pero bueno. Él dice, bueno, abordas dos temas, la crítica y la creación literaria. Entonces dice, para ser crítico no necesitas un título, pero aporta tener un título. Para ser escritor, definitivamente da lo mismo si tienes o no formación académica, ¿no? Eso es lo que dice Luis, ahí se abre a otro lado. Rolando Luque menciona algo que me gustó. Dice, Kundera decía que el verdadero crítico es un descubridor de descubrimientos, ¿no? Y dice, Sí. si lo logras desde cualquier oficio, académico o no académico, perfecto, ¿no? Me encantó ese comentario de Rolando Duque. Y finalmente, el poeta Jorge Frisancho, Ujú. también un saludo si nos escucha. Sí. Yo lo admiro mucho. Yo cuando era joven escritor, él era el joven poeta de la Católica. Me acuerdo que lo veía en la cafetería de letras, lo publiqué en una revistita que tenía, que se llama Numa Elish,
nombre pretencioso donde los haya, ¿no? Y publiqué un poema suyo hermosísimo, se llama Primera Migración, las aves, nunca olvidaré. Bueno, Jorge Fisancho entra en la conversación y dice algo bien interesante, es largo, ¿no? Y voy a citar, dice, solo un pedazo, ¿no? Dice, no he seguido este debate, así que mi opinión al respecto no se basa en lo que ninguno de los dos haya mencionado, ¿no? Se refiere a no solo clásicos y a Bienvenido Bob. Pero me parece que hay una arrogancia insostenible en pretender que un comentario de libro sea, por necesidad, territorio excluyente de personas con acreditación universitaria, ¿no? Arrogancia o necesidad de patrullar las fronteras de un coto que se quiere propio, ahora que ya no hay casi fondos para estas cosas. Sí, ¿no? sí. Bueno. Un larguísimo historial en varias lenguas demuestran que no es así. De hecho, muchos de los mejores comentaristas que yo recuerdo no tuvieron esa especialización, sino que son autodidactas, ¿no? Quizás si uno habita ámbitos universitarios es fácil confundir el tipo de lectura y escritura que se requieren en el trabajo académico con las que se requieren en el comentario y la comunicación hacia un público lector más amplio, pero no son lo mismo. Bien interesante. Según ¿de qué hablamos cuando hablas de libros? ¿Al mundo académico o al otro mundo? Claro, un académico puede confundir y decir, oye, no has hablado de tal cosa, tal otra, pues no es lo mismo, ¿no? Más bien sucede con frecuencia que la alta especialización del lenguaje y las herramientas analíticas que la universidad fomenta, y aquí te mando esto, señor doctor, PhD, profesor de Boulder, A ver, ¿qué me vas a decir, carambas? obstruyes, dice, esas grandes especializaciones obstruyen la posibilidad de un discurso más ensayístico, más suelto, más ágil, ¿no? Que sea más interesante y que llegue a más personas, ¿no? Gran comentario de Frisancho ahí. A ver, señor, le Tres doy cosas. 2 minutos para que responda y se defienda en nombre de la academia, porque yo no soy académico, usted sí. Tres cosas. Primero, los comentarios de Frisancho, todos, pero quiero destacar acá los de Frisancho, que son por general muy articulados, muy bien escritos. Parece que los revisa, ¿no? Y los hace así aparte, ¿no? Y luego los pega. Bueno, eso, número uno. Número dos, tiene toda la razón al decir que cuando comentamos libros, muchas veces en la historia, los más grandes comentaristas de libros han sido gente no formada en literatura que hablaba desde otro campo, ¿no? Aquí, así solamente por la sociedad me puse a apuntar una serie de nombres, ¿no? ¿Qué seríamos sin Walter Benjamin desde la historia y la filosofía? ¿Qué seríamos desde Freud, Kristeva desde el psicoanálisis, o Foucault desde la filosofía, o Patti Smith desde la música, Merton desde la religión, o Sagan desde la ciencia, Laura Mulvey con cine y literatura, Clifford Geertz y la antropología? O sea, grandes figuras que han hablado de literatura desde una disciplina distinta y han iluminado la literatura, tanto para los académicos de la literatura como para el público en general. Yo creo que tiene toda la razón. O sea, es una obviedad y es una estupidez decir que es necesario hacer literatura para hablar de libros, en realidad. Ahora, Perdón, pero hay que decir... que ninguno ha dicho, ninguno de los youtubers que hemos mencionado lo ha dicho. Todos han dicho no es necesario. No, por supuesto, no, y acá vamos a decir que sí es necesario. No, mentira. Pero lo que sí yo tengo la opinión, mira, creo que él está siendo muy duro con los académicos que dice que son rigurosos, estrictos, rígidos. Algo de eso puede haber, pero creo que la academia se está abriendo también a otras cosas, ¿no? Creo que se está abriendo. A mí me parece que es una gran oportunidad tener gente con formación académica que sepa canalizar esa formación hacia una comunicación divulgativa más abierta como la que intentamos hacer nosotros o como la que intento hacer yo en un escritor rural. Creo que la academia te da armas, la academia en literatura, ¿verdad? La formación literaria te da armas únicas, pero también te trae trampas. Esa trampa que dice él de la hiperespecialización o la hipercodificación del lenguaje académico es una trampa, creo yo, porque convierte lo que debería ser, lo que podría ser un diálogo muy abierto y muy amplio en una charlita, ¿no? De 3 o 4 personas que después no le importa a nadie, ¿no? Ahí hay una trampa que él señala, pero creo que la academia sí es una gran oportunidad para hacer cosas súper interesantes, sabiendo bien cómo uno utiliza esos instrumentos, ¿no? O sea, yo sin la academia sí me hizo mejor lector. Y la academia, y te digo, la academia también me hizo mejor comunicador, creo yo. Porque el training de hablar de libros a diario, una clase, si bien no es lo mismo que hablar en YouTube, te da una capacidad, una soltura
en el mejor de los casos, no digo que yo la tenga, pero quien pueda, digamos, conseguirla, la puede construir enseñando, ¿no? Y eso en YouTube Ya. creo que puede pegar muy bien. ¿Y qué sucede entonces en este espectro, ¿no? Viene alguien que conoce bien el mundo de García Márquez, no digo un académico, una persona que sabe hablar profundamente de García Márquez, digamos, o de quien sea, y se le asigna el mismo valor a ese comentario que al comentario que hace alguien que dice, me encantó este libro, siempre me gustó el nombre Aureliano, le pondría a mi hijo Aureliano. Así que léanlo, chicos, léanlo, por favor. O sea, cómo dentro de YouTube se permite todo. No estamos siendo restrictivos, diciendo tú no tienes derecho ni nada, pero ¿hay algún balance? O sea, podemos decir, bueno, este comentario vale, este no. No, me parece que no. Ahí tiene que ver con el receptor, quién recibe el mensaje, ¿no? Por ejemplo, un tipo de youtuber que entusiasma, que presenta las tramas, los personajes, que dice que algo le encantó, que dice que algo le hizo llorar, que habla desde la emoción, como decía Marta, ¿no? En No Solo Clásicos, que hace eso, es súper importante para quizá una persona que está alejada de los libros, que no conoce los libros, pero que dice, tengo curiosidad por leer o quizá puedo meterme al mundo de la literatura a través de esta persona que me habla de cosas que yo puedo entender y que me interesan. Eso para mí es una comunicación exitosa para hablar de este otro youtuber, ¿no? Exactamente. Y eso tiene un gran valor, ¿no? No menor ni mayor que el que, pues, qué sé yo, el crítico que descubre una referencia que te permite ver que hay una clave judía secreta en 100 años de soledad que nunca se había mencionado, ¿no? Ese tipo de eso también tiene su valor, pero ¿a quién le interesa eso? Pues a las personas que ya tienen un recorrido con la novela distinto, ¿no? Me parece que YouTube democratiza, no iguala, no iguala digamos, los productos, los textos, los programas, no iguala los objetos, pero sí permite diferentes éxitos comunicativos, ¿no? Creo yo. Yo estoy total y absolutamente de acuerdo contigo. Y digo más, cuando pensé en hacer esto o lo conversamos, ¿no? Cuando vimos y bueno, reaccionamos o no, hacemos nuestro video reacción o Mm. no, el video reacción más nerd de la historia de YouTube. Un Sí, video tal reacción cual. a una discusión y no a una canción de alguien. Bueno, o a un gamer, ¿no? Bueno, cuando pensé si valía la pena que hagamos esto, dije, ¿qué puedo aportar yo al discurso? ¿Qué puedo aportar yo a esta discusión? ¿No? Porque si es decir, mira lo que dijo A, lo que dijo B, o repetir algo, bueno, dije, y yo sí quiero aportar algo que yo no sé si va a ser polémico, si no va a ser polémico, algo que siempre lo he dicho, o sea, no es algo que se me ocurrió ahora para hacer este video, es algo que me causó muchos problemas cuando yo era jefe de prácticas en la universidad. Ujú, ujú. Y algo que me causa muchos problemas cuando dicto literatura porque hay alumnos que no aceptan. A ver, me mando. ¿Listo? A ver, dale. A ver. Y es que se me ha apagado mi luz, me siento sin luz, pero bueno. ¿Qué ocurre? Realmente pienso que todos pueden leer un libro y opinar, pero que no todas las opiniones son iguales, ¿no? Que una opinión de alguien que me dice, yo pienso que, voy a poner exagerado, ¿no? Que 100 años de soledad trata sobre un grupo de alienígenas invadiendo Latinoamérica, puede decir, bueno, respeto tu opinión, digamos, entre comillas, pero no tiene ningún sentido, tiene cero. Claro. Eh, Es decir, ¿desde dónde partes para hablar de un libro? Porque si partes de un lugar equivocado o que no tiene nada que ver con el texto, ya sea porque se te ocurre meter a marcianos en García Márquez o porque hablas de un lugar donde has leído tanta crítica sobre el realismo maravilloso de tantos críticos, pero no han leído Cien años de soledad, entonces partes del súper archidiscurso y no de la lectura de la obra, Mm. yo creo que te vas a equivocar. Con todo respeto, aunque tengas tu canal de YouTube, te vas a equivocar, ¿no? Claro, No lo digo a ti, le digo a quien lo tenga, ¿no? Pues por tú eres un supuesto. gran lector, yo te admiro mucho por eso. Ah, ya, ¿No? cuidadito, ¿ah? Ya. Sí, 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 sí. Eres un gran lector, ¿verdad? Y si no fueras así, no me animaría. Yo me animé a hacer otras tardes porque dije, wow, esta persona que no sé quién es y que con el que nunca he jugado fútbol, ni con nunca, habla muy bien de libros. Bueno, entonces para mí lo esencial es ser un buen lector.
¿no? Ya, Y yo propongo para mí y para mis lectores, amigos, o sea, porque yo tengo hace años clubes de lectura y hace años dicto sobre qué es leer, ¿no? Entonces yo propongo siempre la teoría de Nabokov sobre qué cosa es un buen lector, para empezar a discutir a partir de ahí. ya. Nabokov, Nabokov. Ujú. Vladimir Nabokov, mi ruso favorito, ¿Quién es ese? ¿no? Ya, ya, ya. Mi Dale. ruso favorito. Mm, ujú. Bueno, Vladimir Nabokov tiene una teoría o un ensayo que se llama Amabilidad con los escritores, ¿no? Cómo ser un buen lector. Pero parte de esta frase: acaricien los detalles, ¿no? Entonces, Nabokov, cuando hacía exámenes, revolucionaba a sus, discípulos, ¿no? Porque su pregunta no era explícame la exégesis de tal o háblame de los 5 pronombres. Su pregunta era ¿qué edad tenía Carlos Bovary? ¿De qué Mm, color era el sombrero de Emma? ¿Cómo dibújame un tren que va a San Petersburgo para hablar mm, de Ana Karenina? ¿No? O qué clase de insecto exactamente era Samsa, ¿no? O qué tamaño medía, calcúlalo en metros, ¿no? Entonces, claro. y muchas personas decían, esto es una idiotez, o sea, yo no he venido a aprender estas cosas, ¿no? Y bueno, y Nabokov decía en este artículo que si un lector no es capaz de acariciar los detalles, está leyendo mal, porque los detalles están ahí. Tú no puedes generalizar, o sea, no puedes ir con ideas generales a un libro, sino que tienes que ver cómo en el libro se presentan esas ideas, ¿no? Entonces yo puedo decir, entiendo que es Real Maravilloso, entonces, por lo tanto, Pedro Páramo es no, porque Pedro Páramo tiene su propia lógica que no es la de García Márquez, y no es la de Carpentier, y no es la de Isabel Allende, ¿no? Y hay que leer a ver qué te dice el libro que habla, ¿no? Por qué se llama así, por qué dice así, y subrayar, y él hace unos análisis muy subrayados y muy analizados, con detalles de varias novelas, y son excepcionales, ¿ah? Excepcionales para un lector como yo, que no es académico, ¿no? Ya. Y bueno, y te digo más, él hace un test, y yo te lo voy a hacer a ti. Él dice A que un ver. buen lector tiene necesariamente que tener 4 características, ¿no? Desdeña la de sentirse emocionado por el libro. Eso a él se baja a todos los youtubers. Sentir emoción por el libro no vale, dice. Eso no hace un buen lector, ¿no? Que el libro te recuerde a tu vida no te hace un buen lector, dice, ¿no? Ya. Si te gusta el libro porque te recuerda a tu vida o porque tú también viviste en París, cero, cero. No eres buen lector. Que te guste la película o que quieras ver la película, tampoco te hace un buen lector, ¿no? Bueno, son 4 cosas. O Primero, sea, si yo voy al profesor Nabokov, lloré con este libro, él me pega con palos, en sí, otras dice, a palabras. mí qué me Ya, importa, ¿no? O sea, cero. Vi la película, cero, ¿no? O voy a hacer una película, cero, ¿no? ya. O este libro, yo leí este libro porque me recuerda mucho, porque yo viví en Lima, no, cero, no me importa, ¿no? Ya. Son 4 características. Un buen lector tiene 4. Vamos a ver, ¿cuántas tú tienes? A ver, ¿Y voy a cuántas tiene, apuntar, ¿ah? Voy a y apuntar. cuántos tienen nuestros oyentes o espectadores? A ver, ¿cuáles tienen? A ver, anoten. Primera, tener un diccionario. ¿Tienes un diccionario? ¿Ah? Un diccionario. Un diccionario. Un librito con palabras. Ya, ya, ya. Un Bien. Ya, diccionario. ok. Tienes que tener un diccionario, porque si no tienes un diccionario, vas a tener un montón de palabras que no vas a entender y no tienes respeto por el autor, que se ha preocupado por hacer la palabra justa, flaubertiana, y tú dices, creo que más o menos significa, no, entonces me estás leyendo mal, ¿no? Bueno, tener sensibilidad artística, ¿no? Es decir, una persona que no es un artista o que tiene una sensibilidad artística no puede entender el arte, ¿no? Por más que Ya. sea, que haya estudiado lo que sea, no importa, obviamente puede ser un científico eh, físico nuclear y tener sensibilidad artística. O sea, no es que seas escritor para entender el arte, pero lo que dice es que si no tienes sensibilidad artística, no puedes entrar en el mundo del arte, ¿no? Ya, ya, ya. ¿No? Entonces, sí. Te pregunto algo sobre eso. A ver, pero ya van 2 y no te veo muy emocionado con ninguna.
No, yo voy a cuestionar acá, voy a cuestionar. O sea, Adelante. vamos con lo de la sensibilidad, ¿no? Primero, ¿qué es sensibilidad? ¿Cómo la definirías tú? Espérate. ¿Cómo la define Nabokov, no? Déjame terminar y luego los palos a mi pobre Vladimir, ¿ya? Porque nos vamos a desviar. ¿Ya? A mí ya me han dicho, ustedes se desvían mucho, me han dicho, ya se desvían mucho. Bueno, entonces, A ver, ya. diccionario no tienes. Sensibilidad artística apenas. La, la tercera, y es bien importante, tener imaginación. Y ahí sí tienes un montón. Ahí sí. Tener imaginación. Es decir, una persona que no tiene imaginación no puede leer un libro. Porque un libro es crear un mundo. Entonces, si tú no puedes entrar en ese mundo, ¿cómo vas a poder leer? ¿No? Si tu imaginación es tan chata que cuando lees algo dices, perdón, ¿no? Voy a hablar algo que odio hacer, pero no voy a mencionar a la persona. Pero yo me acuerdo que una vez un autor muy importante escribe una escena que pasa en el Club Nacional, ¿no? Y en el Club Nacional él pone como que llega una persona y llega una prostituta y la botan a la prostituta, le dicen vete aquí, ¿no? Y esta persona, este crítico literario dice, eso está mal, eso manifiesta lo mal escritor que es ese tipo, porque nunca, yo he entrado al Club Nacional, nunca votarían a una mujer así. Es más, nunca dejarían que entre una prostituta. O sea, la Mm, realidad vence a la ficción. Ese es un mal lector. ya. Por más que ahora sea el ídolo de todos, ese señor era un mal lector. Ahí, por lo menos. Bueno, entonces imaginación, Rocoto, rocoto, rocoto. poder imaginar, ¿no? Decir, yo conozco Lima, pero este señor me presenta otra Lima. Yo conozco Maranga, pero él me habla de una Maranga que no es mía. Tengo que poder irme a ese lado, ¿no? Y finalmente, lo que él dice es, un buen lector tiene que tener memoria. Pero no para Ajá. ser, claro, por eso sus exámenes eran así, qué edad tiene o qué color de ojos tiene, ¿no? Porque lo que él dice es, lo que tiene que hacer un lector es recordar los detalles de ese mundo que no es el suyo, sino el del libro. Y ir acopiando esos detalles e ir construyendo qué cosa está contando a través de los detalles. No es lo mismo que Ana Karenina tenga ojos intensamente grises y que Madame Bovary a veces los tenga verdes y a veces azules. Porque ese detalle del color de los ojos demuestra que lo que están diciendo, una es ambigua, mutable, la otra es persistentemente dolorosa. Saturnina, mercurial, ¿no? Y Sí, entonces lo que está diciendo es, si tú no tienes memoria para recordar el color de ojo de tu personaje, entonces estás leyendo mal. Porque sí, me dices, Ana Karina es depresiva. ¿Cómo lo sabes? Por, ah, por el color de ojos, por los claro. sueños que tiene, con qué soñó, pero no me puedes decir depresiva porque he leído un libro sobre la depresión rusa, no, ¿no? Eso es un buen lector y yo me adhiero, acaricien los detalles. Para mí un buen lector es una persona que me dice, este ha pescado algo buenísimo del libro, que nadie más lo ha mencionado, y se ha dado cuenta que ahí está la clave del universo de ese lector. No me importa si tiene título nobiliario, académico, si estudió en una superuniversidad o fue autodidacta. Eso para mí es un buen lector. Ahora sí ya te dejo contestar, mi querido Luis Hernán, que te callé porque no quería irme, no quería desviarme, me olvidaba. No te preocupes. Es verdad que nos han criticado que somos un poco caóticos en este Mm, podcast, así que Sí. está bien dejar los puntos claros, ¿no? Diccionario, sensibilidad, imaginación, memoria. A ver, voy a intentar hacer lo que un buen comunicador intenta hacer, que es a ver si te he entendido y luego qué es lo Ujú. que yo pienso. Y Exactamente. además, un bonus track, voy a intentar usar mi perspectiva como alguien que estudió literatura para cuestionar un poquito las ideas de Nabokov. ¿Qué te parece? Perdón, hay mala señal. Este momento. Con razón se apagó la luz, pues vas a criticar al maestro, qué vergüenza. Pero Son bueno, los, anda. son los Ah, espíritus chocarreros, puede sí, ser, ¿no? A ver, sí, vamos anda, a ver. anda, dale. A ver, me interesa saber qué dices de Gran Genio. Con diccionario, lo que yo entiendo, a ver, tiene que ver no con un libro, bueno, sí con un libro, pero que tú tengas la apertura mental para saber que las palabras importan y Ujú, que puedas exactamente. tener la memoria para recordarlas y conocerlas. Esto para mí es fundamental, ¿no? Yo recuerdo hace poco mis clases de 100 años de soledad con mis alumnos gringos allá en Estados Unidos. Yo les decía, bueno, hay un montón de palabras acá que tienen que ver con el usos de la costa colombiana,
¿no? De la costa caribe colombiana de García Exactamente. Márquez. Súper regionales que yo mismo, obviamente, no sé al 100%, así que tengo que usar un diccionario, ¿no? Y Exacto. mejor una edición crítica que te explique los términos y los ponga en contexto, ¿no? Eso es súper Exactamente. importante. Ya, ahí de acuerdo. Señor Nabokov, muy bien, muy bien. Va uno a uno. Luego entramos a unos campos más brumosos y subjetivos. Mm, Sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad y cómo se mide la sensibilidad? ¿Tenemos todos sensibilidad? ¿Hay personas que tienen más, que tienen menos? ¿Quién lo decide y cómo se objetiviza eso, ¿no? Bueno, se muestra, S- ¿no? En tu ¿Cómo? lectura. ¿Se puede enseñar a tener sensibilidad o se nace? ¿Se hace o se nace la sensibilidad, Se con la desarrolla, sensibilidad? se entrena, ¿no? Se entrena. Pero en tu lectura yo me doy cuenta si eres sensible o no. ¿Ah? O sea, ¿Está sí, bien? sí es tangible. Está bien, está bien, está bien. Tercer punto, imaginación, ya. Aquí hay dos cosas diferentes, creo yo. Para ser un buen lector, dices tú, o dicen Nabokov, hay que tener imaginación. Una cosa es tener la capacidad de representarte un mundo en la cabeza, ¿no? Cuando tú lees, las palabras evocan en ti sensaciones, imágenes, y tú recreas en tu mente una realidad que tiene sonidos, que tiene sabores, que tiene olores, que tiene colores, todo lo demás, y los detalles que Nabokov tanto acariciaba, ¿no? Ahí sí hay diferentes tipos de imaginación, creo yo, ¿no? A mí me cuesta mucho, por ejemplo, imaginarme las partes más sensoriales, los olores, esas cosas me cuestan un montón, son borrosas para mí, ¿no? Ahora que estoy leyendo, bueno, comentábamos una novela de Krasznahorkai, de los detalles arquitectónicos, me doy cuenta de la gran imaginación visual que tenía este hombre, ¿no? Y Exactamente. un lector que tenga, digamos, la capacidad de evocar y reconstruir este mundo en su cabeza, pues no creo que no tantos. Yo ahí me declaro un poco derrotado hasta cierto punto, ¿no? La Pero memoria, tú tienes una gran imaginación. Permíteme que te lo diga, sí, porque se nota en tus textos. Yo he leído tus críticas, incluso las he querido publicar en algún momento. Dije, hay que publicar esto. Y luego mira, he visto el escritor rural y dijo, esos análisis que haces demuestran que tienes una gran imaginación para meterte en el mundo y no juzgar desde fuera, que es lo que yo le pido a un lector. No me importa, como digo, si tiene título o no. claro. Primero, o sea, primero me das con palo y después ya me sobas un Es que estoy preparando el terreno para que no me ataques a mi Nabokov, ¿no? No, no, no. Se te viene la noche, ¿no? Claro, pero hay que distinguir. Ese es un tipo de imaginación, lo que decía, la capacidad de formarte una representación mental es una forma de imaginación. Y la otra cosa que tú dices, que creo que es más importante, es el respetar la autonomía del mundo del que estás leyendo. Exactamente. No imponerle tus leyes, tus Tu realidad. preconceptos, tu No, realidad. No comparar, por ejemplo, si hay un lugar llamado Lima en una novela, no comparar inmediatamente esa Lima con tu idea de Lima, que al final es una idea, exactamente. al final es una idea también, ¿no? Es una Exactamente. representación también. Y decir, no me gusta, no encaja porque hay combis rojas en el libro y en la realidad las combis Exacto. son azules, ¿no? Exactamente. Eso es, Eso. de acuerdo. Si distinguimos, de acuerdo, ¿no? Luego la memoria, yo ahí sí ya, ahí señor Nabokov me jala. Yo tengo pésima memoria. Yo tengo muy mala memoria. Esos exámenes de los cuánto medía el pelo de Ana Karenina, ahí yo hubiera jalado, de hecho, ¿no? Yo creo que ahí sí, no voy a discrepar, voy a matizar. Creo que lo importante es tener la sensibilidad, sea lo que sea esa cosa, para captar ciertos detalles significativos, Exactamente. no todos, Y ciertos, retenerlos. y Y retenerlos retenerlos. y combinarlos para crear un relato interpretativo que es propio, Exacto. ¿no? Eso, ¿no? A eso o sea, no se refiere a una memoria de, a ver, cítame el capítulo 27 entero, ¿no? Se refiere a captura algo que sea importante para el autor, que ha introducido una metáfora, una información a través de y deténlo, reténlo, perdón, para toda tu lectura, porque Exacto. esa es la memoria que él pedía, ¿no? Si no eres capaz de decir, ay, ni me acuerdo cómo se llama el personaje, y de repente el personaje tiene un nombre simbólico, y dices, creo que se llama, bueno, la malograste, ¿no? Exacto, sí, Y el buen escritor para mí es el que genera buenos lectores, porque un claro. mal escritor genera lectores malos. Eso es para otro programa, pero yo creo que Polémico también. un escritor que no le interesa crearte imaginación, que lo que quiere es representar su ciudad exactamente igual y antropológico, sociológicamente es un mal escritor y genera malos lectores que se entusiasman por el tema, pero no por la hechura de la obra. Pero ese tema no vamos a meternos porque ya me vuelo a otro lado y ya es otro programa. Claro, Bueno, claro. Y lo último, mi último, y ahí sí va mi crítica. a Yo ver, me pregunto hasta qué punto hay una idea del buen lector acá como un ser especial,
talentoso y original que nace con ciertas habilidades y virtudes desde que es un niño y, en fin, las cultiva, pero nace con ellas, ¿no? Ese está en su ADN. ¿Y hasta qué punto, entonces, según esta teoría, se puede enseñar a ser un Sí. buen lector, ¿no? Nunca dice que nace con ellas, ¿eh? Yo ahí, él nunca dice es innato. No, te pregunto por eso. Te pregunto. No. Todo se puede, o sea, memoria, tener diccionario, lo compras, ¿no? La sensibilidad artística se educa, ¿no? Mm, Y obviamente la memoria también se educa, ya se aprende a leer, ¿no? claro. Evidentemente sí, yo entiendo a lo que vas, Luis Hernán. Miro tu rostro medio verdoso y sé que estás pérfido. Y a lo que vas es a la idea de que Nabokov se cree superior. No Y yo no sé, lo te voy a pregunto. negar, no lo voy a negar, no lo voy a negar. O sea, una vez a Nabokov le preguntaron cuál es su perspectiva de la literatura, perdón, cuál es la perspectiva de su lugar en la literatura universal. Y él dijo, muy buena vista desde arriba, gracias. O sea que Nabokov es una persona que se creía extraordinariamente superior, inevitablemente. No es mi caso, pero Y tampoco el mío. pero Sí. he traído esto porque a mí me parece que es alguien que me está diciendo a mí, no desde la academia, tampoco desde el todo vale, ¿no? Me está diciendo en qué te debes concentrar para saber si puedes hablar de libros o si eres un buen lector, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, Mira, yo he querido meter ahí un poco mi agilimo, pero la realidad es que sí estoy en gran parte, en gran medida de acuerdo con estas ideas. Sin embargo, quiero decirte, Iván, que para este programa he traído, anticipando un poco por dónde ibas a ir tú, ¿no? estoy He, tra- preocupado. he traído, ¿Qué has traído? Muy bien. no es una Vamos bomba, tranquilo, no es una bomba a- que vaya a explotar, no, no, no. Es mi contralista de virtudes del buen lector. Ya, su madre. Y después dices que Nabokov es pedante. Tienes tu lista. Muy bien, a ver. Espero que sea una lista no pedante. Ya, Espero que a sea. ver. Mira, Sí, que sea, sí, que algo que David Pérez diga algo, ¿no? Que diga, sí, yo tengo eso, ¿no? yo creo que lo tiene, yo creo que lo A tiene. ver, Y creo que a no es ver, necesario estudiar literatura para tenerlo, tampoco. a ver tu Creo lista, que, Luis. creo que A ver, estudiar a ver. literatura te ayuda mucho a desarrollar estas capacidades. Y mi punto acá es que son cosas que se pueden tal vez desarrollar y estimular, que se pueden Perfecto. enseñar, ¿no? Ujú. Número uno, a ver qué piensas. Y tiene que ver con lo que dice Nabokov, ¿ah? Un buen lector de literatura que quiera comunicar bien sobre libros en YouTube con una cierta solvencia y con una cierta profundidad, no vamos a decir acá que sea Jesús maestro, pero con una cierta profundidad, tiene que entender que la literatura es forma y fondo. Ya, ¿Verdad? Muchas veces olvidamos eso, pensamos que la literatura es puro fondo, puro contenido, es un contenidismo, ¿no? Me gusta mucho este libro porque trata de tal tema que es importante, entonces, bacán, es bueno, pero no, nos olvidamos que la forma habla en literatura, ¿no? El uso de las herramientas narrativas dicen cosas, ¿no? exacto. No solamente están al servicio de la historia, no es que sean herramientas para contar una historia, sino que ellas mismas, estas herramientas, el tipo de narrador, el tiempo narrativo, los espacios, se expresan Exactamente. y conversan con el contenido. Creo que un buen lector tiene que comunicar eso sobre un libro. Muy bien. ¿Qué Claro. piensas? Sí, total. O sea, claro, Sigo y porque después tú me das no, tu respuesta. no, me encanta lo que estás diciendo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque he visto muchas críticas y muchas lecturas que van al contenido y se olvidan de la forma, ¿no? Exacto. Creo que es importante darle. Yo trato de darle incluso más importancia a la forma porque creo que hay un déficit de ese Ya. tema, ¿no? Segundo lugar, no es orden de importancia, pero me parece importante que un buen lector que quiere hablar de literatura en YouTube tenga ganas de conversar y no de dictar verdades absolutas. Gran verdad, ¿Qué te parece? absoluta. Has dicho una gran verdad absoluta. Incuestionable, ¿no? No es que yo me siento ahí digamos, a decir cómo son las cosas, o cuál es la interpretación final, o cuál es el mejor libro para mí y por ende para todo el mundo, ¿no? No estamos creando verdades objetivas incuestionables. Queremos proponer cosas más o menos bien sustentadas con respecto a los libros y ver qué opina la gente y conversar y escuchar a los lectores. Creo que eso es importante para poder comunicarse, ¿no? Exactamente, Y no siempre se da, no siempre se da, ¿no? exacto. Eso. Ahora, eso no significa que no tengas principios, ¿no? Puede ser que tengamos como Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros.
Esa es la Claro, mejor forma de hablar con todos en YouTube. exacto. No, 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 no. Tú puedes ser muy fuerte con tus principios, pero tienes que entender que en una discusión puede haber gente con principios opuestos a los tuyos y hay un diálogo, ¿no? Ujú. Una Extraordinario. dialogicidad, como diría Voy, Bakhtin. voy contigo, damos dos iguales. ¿Ya? Tercer lugar, y esto es lo mismo de Nabokov. Mira, hemos coincidido Nabokov y yo, me siento honrado, me siento feliz. Nabokov y yo. Nabokov y yo es un título que me Sí, recuerda a a la... Borges. No, a Nina Paita, este Ah, ah, cuentista peruano. sí, el de García García Márquez y yo, Márquez y yo, el de la ¿no? coma. ¿No? Exacto. Un gran cuentista, Sí, Jorge Nina Paita, La Rosa, me parece que se apellida su nombre completo. Bueno, esto tiene que ver con no imponer una verosimilitud que no le corresponde al libro que estás leyendo, ¿no? ¿Cuántas veces exactamente. has visto lectores tú que dicen, mira, este libro es malo porque no es realista, o este libro es Ujú. malo porque no se ajusta a lo que yo considero que es una economía del lenguaje, o este libro es malo porque no tiene metáforas, o este libro es malo porque tiene monstruos y en la realidad no hay monstruos. En fin, estoy Sí. soltando ideas, pero eso, imponen su idea de un libro bueno, su idea única de un libro bueno a la literatura y quieren que todo se ajuste a eso, ¿no? Una vez yo le di un cuento mío, así un reclamo voy a hacer, un cuento mío a un escritor bastante conocido, amigo mío además, y empezó a leerlo y me lo devolvió. Tenía como 10 páginas, leyó 2 líneas, dijo, es malo. Y yo, ¿por qué los cuentos en segunda persona son malos? ¿No? Ok. Claro, 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 ¿no? Ya, ok, bueno. O no me gustan los diálogos, este cuento tiene diálogos, por ende es un mal cuento, Sí, ¿no? totalmente. Y esta es una idea que la conversaba el otro día con el escritor Leo Aguirre, que le mando un saludo a Leo porque Saludos a Leo. es un escritor él muy único y me decía esto, a veces nos quieren imponer una visión muy cerrada de lo que debe ser una buena literatura y eso no es buena lectura, me parece a mí, ¿no? Exactamente. Y en último lugar, mi cuarto ítem, que creo que es importante para ser un buen lector, es necesario, y esto va a ser una perogrullada, pero es clave mencionarlo, amar los libros. Amar los libros. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque no todo el mundo ama los libros, evidentemente. Está claro que muy poca gente ama los libros. Dentro de la carrera de literatura hay gente que ama los libros, gente que no ama los libros. Y fuera también hay lo propio, ¿no? Y yo creo que el amor por la literatura te da ese empuje que tú necesitas para recordar, por ejemplo, los detalles, ¿no? Para acariciar los detalles. Si no amas la literatura, si no amas las historias, no te importa, no te fijas y no aplicas tu memoria para poder analizarla, ¿no? Y compartirla también. Eso, creo yo. Yo creo que eso ha sido clave, porque la razón por la que existe Otras Tardes es porque amamos los libros, ¿no? Por la razón por la que tú haces este esfuerzo enorme de hacer videos de crítica o el esfuerzo casi angustiante que tengo yo de hablar de libros en Moleskine Literario, representa un amor a los libros, ¿no? O sea, no es solamente hobby, no es dinero, obviamente, No, es amor a los libros, ¿no? más bien Y, estamos perdiendo plata, más bien, ¿no? sí, ya mira, tengo que comprar otra luz. O sea, este programa Claro, ya me costó como 40, $50. claro, exacto. Bueno, amor por los libros, ojalá podamos darles eso a nuestros oyentes, ¿no? Ojalá todos los que se relacionen con nosotros como autores o como podcaster sientan que lo que nos conlleva aquí es el amor a los libros, ¿no? Claro, ¿y qué es el amor a los libros? Para mí es ese enfoque continuo en el tiempo, perseverante, que le da al libro un lugar importante en tu vida, ¿no? No tiene que ser tu profesión, pero tiene que ser un centro. Uno de tus centros tiene que ser la literatura, el amor a los libros, la entrega, ¿no? Para poder después hablar de ellos, ¿sí, no? ¿Para qué, no? Muy bien, creo que ha sido un bonito final para un programa que no ha querido ser una pelea, una discusión y tampoco una repetición de lo que ya dijeron todos, sino aportar nuestro punto de vista. Y creo que lo hemos conseguido, Luis Hernán. Sí, porque creemos además que toda la gente de la cual hemos hablado, de David, a Marta y todos los demás, Antón, en fin, todos ellos aman los libros, todos ellos son buenos lectores, todos ellos tienen además un público que los escucha y hacen un trabajo magnífico al que queremos sumarnos, ¿no? De divulgación, de comentario de libros, de democratizar los libros, como dice Jaime Cabrera Junco de Lee por Gusto, que es otro canal buenísimo al Y respecto, que ¿no? felicitamos por sus 15 años de videos, 2.500 más videos, increíble. Bueno, ¿Ya? muchas gracias por estar en Otras Tardes y voy a decir algo que, para que vean lo malo que somos como youtubers,
que se dice al comienzo, yo lo digo al final cuando ya nadie nos, ya nos han perdido, el índice Claro. de retención no llegó hasta aquí. Suscríbanse, por favor. Somos, Suscríbanse, sí. suscríbanse. Ojalá. Somos Muchas pésimos youtubers, Iván. Pésimos gracias. youtubers. Suscríbanse a Un Escritor Rural, suscríbanse a Moleskine Literario y suscríbanse a qué más, a todo, en fin, A a todos, los suscríbanse. canales, a los canales que hemos mencionado. Donde ustedes vean esto, suscríbanse. Nada más. Muchas gracias, Luis Hernando. Nos vemos la próxima semana entonces. A ti, Iván, un abrazo, nos vemos. Cuídate. Chao.